Y bien, estamos ahora con Patricia Juárez, que por fin ha venido al programa. Bueno, Luis Castañeda Locio, que venga. Ya, bueno, Patricia, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, Jaime, gracias. Quiero comenzar protestando porque es realmente una falta de respeto democrático al público que Castañeda Locio no se presente a una entrevista, que no exponga sus planes de gobierno. Bueno, yo te doy las excusas. Pero por lo menos tú eres mejor que Castañeda Locio. O sea que, las excusas del caso, te agradezco por supuesto la invitación. Yo te quiero comentar que esto responde a un plan de campaña. No existe el ánimo, por supuesto, de ninguna manera de faltarle el respeto a la prensa. Yo te pido comprensión. La prensa somos intermediarios, es a los ciudadanos, a los vecinos, ¿no? Bueno, está teniendo Luis Castañeda el contacto con los vecinos. Ayer mismo ha estado con 5.000 personas en Chosica. Hoy día ha estado también, todos los días está en actividades y es muy pronto que él va a estar ya en los medios de comunicación dando sobre todo las propuestas de campaña, que es el tema en el que nosotros estamos abocados en este momento, trabajándolo con el equipo técnico que tenemos y esos son los temas principales por los cuales Luis Castañeda va a informar a la población en su momento. Yo creo que muy pronto. Bueno, hay esta información que ha salido, esta investigación publicada en la revista Poder, que revela que Comunicore fue una empresa creada por este grupo narcotraficante que creaba empresas de lavado de activos, y bueno, esta empresa ya sabemos se creó específicamente para este fin, bueno, están procesados funcionarios de tremenda confianza de Castañeda Locio, el señor Chávez y el señor Blest, y bueno, todo el mundo dice cómo es posible que Luis Castañeda Locio no supiera nada acerca de que ahora ya no se le pagaba la deuda a Relima, sino a Comunicore, y en fin, que no se hubiera enterado de ninguna de estas cosas, habiendo trabajado años, 20 años con estas personas de su extremada confianza, ¿no? Bueno, en principio yo quiero señalar que Luis Castañeda Locio no tiene ningún proceso pendiente con la justicia nacional ni internacional. Él ha pasado por todas las instancias, por la Fiscalía, por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional, y él ha sido absolutamente excluido porque ha probado dentro del proceso judicial que no ha tenido absoluta participación en este tema. Por otro lado, yo quiero señalar que el pago que se hizo a Relima proviene de una deuda que se generó durante el gobierno municipal de Ricardo Belmont, desde el gobierno municipal de Belmont en el año 95, luego el gobierno de Andrade, y en el año 2003, cuando asumimos la gestión municipal, se encontró que había una deuda de 46 millones de soles porque se hizo la conciliación, y fruto de estas tratativas que hizo el gerente de finanzas en ese momento, Juan Blest, se llegó a reducir el monto y conciliar y determinar que el monto que se iba a pagar era 35.900.000. Es decir, ahí hubo como una cantidad de 10 millones de soles que se reconoció por parte de Relima, que digamos dejó de cobrarla, y se logró esa reducción. Luego se pagan los 35.900.000, que era lo que correspondía. El pago estaba establecido y están los documentos, las cartas, en donde durante casi más de un año se cursan 20 cartas entre Relima y entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde se hace la negociación respecto a esta deuda, y luego después se determina, es más, en la declaración que hace el gerente general de Relima, señala que en marzo del año 2005, recuerda que la deuda se pagó entre diciembre del 2005 y febrero del año 2006, en marzo del 2005, ya se le había dicho de que la deuda se podía pagar en una sola armada. Recuerda que nosotros estábamos en ese momento... Llegaron a un acuerdo para pagarla en 10 años. No. Y finalmente se pagó de pronto, justo después de que se produjo la venta a Comunicore de la deuda, se pagó
digamos, ese al tema contado. Respecto a la, digamos, la compra de la deuda que hizo Comunicore a Relima, ese tema... No, pero el acuerdo de los 10 años fue entre la municipalidad y Relima. pero pagar en 10 años. Lo otro responde a la esfera privada, o sea, ese tema está regulado como una forma de cesión de derechos y eso se podía hacer, y el trato fue entre Relima y Comunicore. Acá hubo, como te digo, varias comunicaciones, fueron 20 cartas, no hubo una comunicación definitiva en donde se diga esto se debe pagar a 10 años. Es más, la ley de sentencias judiciales señala de que los cronogramas de pago deben extenderse no más allá de 5 años. Entonces, acá está reconociendo... ¿Hubo un acuerdo para pagar en 10 años? No, hubo 20 comunicaciones, 20 comunicaciones. En ellas se estableció... La última, de la final, se estableció que se pagaban 10 años. No, o sea, había la posibilidad de hacer el pago al contado. Y nosotros íbamos a salir al mercado de capitales en el mes de febrero. Y obviamente tienes que encontrar una gestión o una municipalidad totalmente saneada desde el punto de vista financiero para que puedas tener credibilidad en la emisión de bonos y que puedas colocar esos bonos. Entonces la deuda se podía pagar. La municipalidad debía 35.900.000. Había habido ya una rebaja de 10 millones que había conseguido la gestión de Luis Castañeda reducir la deuda. Se pagó los 35.900.000 y es más, el peritaje del Ministerio Público, que no es un peritaje que lo hayamos nosotros determinado, establece que no hay ningún perjuicio económico respecto al patrimonio de la municipalidad. El pago que se hizo fue un pago regular, producto de un laudo arbitral que tenía que cumplirse. Si esta deuda, acá está el peritaje, yo acabo de escuchar... La pregunta es si uno puede pagar en 10 años, eso no te afecta para nada tus negociaciones para conseguir préstamos, ni tu solvencia. Al contrario, si tú puedes pagar en 10 años con intereses relativamente bajos, porque el aumento de la deuda iba a ser de solo 4 millones de soles, entonces lo lógico es atenerse a eso, en lugar de pagar todo al contado. Desde el 2003 hasta el año 2005 se pagaron 500 millones de soles en pasivos durante la gestión de Luis Castañeda. Se pagaron 125 sentencias judiciales y se pagaron 25 sentencias judiciales al contado. O sea, esta era una práctica que se hacía porque estábamos en la etapa de sanear la economía de la municipalidad porque necesitábamos salir al mercado de capitales. El pago a Relima estaba dentro del plan de pagos que tenía la gerencia de finanzas, y este documento que tengo acá, que es oficial, que obra en el expediente, señala que si se hubiera pagado en 10 años, el perito del Ministerio Público, los intereses hubieran sido 14.459.000. Esto es lo que señala el peritaje del Ministerio Público. Más allá de todo este tema, lo que me preocupa y lo que de repente me incomoda de manera personal es el hecho de que se esté pretendiendo en este momento crear alguna relación entre este caso que está judicializado con Luis Castañeda Locio, que está excluido del proceso, y con algo más grave todavía, con el hecho del narcotráfico y del lavado de activos, cosa que nosotros entendemos que es propio de una campaña política. O sea, lo que quieren es enlodar y hacer un contacto directo entre Luis Castañeda y el lavado de activos. ¿Qué tiene que ver Luis Castañeda con lo que Comunicore haya podido, Comunicore, empresa privada, ahora, que fue la que le compró la deuda a Relima? ¿Cómo es posible que el señor Carlos Chávez Mala, que era un hombre de extremada confianza, como digo, de Castañeda Locio, creo que han trabajado juntos desde hacía 20 o 30 años, y también el propio señor Blest, y una tercera persona, cuyo nombre en este momento se me escapa, Obdulio no sé cuántos, pero sobre todo este señor Chávez Málaga, no lo haya informado a Luis Castañeda que se había, digamos, no solamente se le estaba pagando ya no a Relima, sino a Comunicore, sino que Relima le había vendido la deuda a Comunicore en 14 millones de soles, es decir, a un monto muchísimo menor.
cosa que Chávez sabía. Nunca le explicó cómo es posible que una persona de tanta confianza, que Castañeda no había estado enterado de estas operaciones. Yo te vuelvo a mencionar que los montos que se pagaron estuvieron en el orden de los 500 millones de soles. Yo tengo una presunción respecto a por qué se hizo esta operación entre Relima y Comunicore. Lo que ocurrió... Para llevarse la diferencia entre 35 y 14 millones de soles. Pero este tema lo tendría que responder quienes finalmente compraron la deuda, que son los directivos de Comunicore, que entiendo yo están investigados por el Poder Judicial. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ni Relima ni Comunicore pagaron los impuestos que correspondían. Este es un claro ejemplo de defraudación tributaria, porque finalmente, si tú le vas a pagar a Relima la cantidad de 35.900.000, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar Relima por concepto de impuestos respecto al pago que le vas a hacer? Si tú finalmente, como Relima, recibes solo 14 millones y creas una empresa, una operación de 21 millones de soles en la que luego después desaparecen la empresa y nadie paga los impuestos, ¿de qué estamos hablando? Es más, la defraudación tributaria es lo de menos. El asunto es cómo es posible que un gerente de la municipalidad esté en connivencia con el gerente de Relima para toda esta operación, de la cual se han beneficiado evidentemente. Es un robo, de buena cuenta es un robo, ¿no? Perdón, la municipalidad tenía que pagar 35 millones. Sé, pero la municipalidad pagó, era un laudo arbitral que tenía que pagar. Acá el señor, el gerente... Pero si yo soy gerente de la municipalidad y sé que la empresa a la que yo tengo que pagarle pagó por esa deuda la tercera parte de lo que valía, yo puedo negociar. ¿Y para qué le voy a pagar 35 millones? Oiga, yo le pago, si usted la compró pues a la mitad o la tercera parte del precio, entonces renegociemos, ¿no? Mira, el monto en el que se venda la deuda, ese monto corresponde a la esfera privada. O sea, tú tienes una cantidad que tienes que honrar como municipalidad y tienes que pagar esa cantidad. Eso estaba establecido. Como te digo, en el propio expediente judicial, el gerente de Relima dice, y lo dice de manera expresa, nosotros vimos, y cuando él habla de nosotros, habla de él y del señor Garro, que es el gerente administrativo de Relima, que es la empresa privada, vimos la oportunidad de hacer un negocio, dicen ellos, y se beneficiaron económicamente de repente ellos, y además hay un caso de clara defraudación tributaria. Obviamente, tema la SUNAT no lo ha investigado, pero este es un tema que tiene que ser visto, porque acá hay un tema que definitivamente se ha soslayado, no se ha tocado. Sí, pero el gerente de la municipalidad, hombre de confianza de Castañeda Locio, sabía perfectamente y estaba en combinación con Garro, con el tema y con toda esta operación. Obviamente se iba a beneficiar también, ¿no? Entonces el asunto es, claro, esto pudo habérselo ocultado a Castañeda Locio, sin duda, por supuesto, pero la municipalidad, él sabía perfectamente que la municipalidad estaba pagando 34 millones, cuando en realidad Relima le había vendido la deuda por 14 millones, es decir, 20 millones más de lo que del precio al que se había vendido la deuda a una tercera compañía, ¿no? En fin, es una cosa increíble. Sí, pero como te vuelvo a decir, esto se dio a través de un pago, ha sido un pago regular que la municipalidad tenía que hacer. Lo que haya ocurrido entre Relima y Comunicore pertenece a la esfera privada. Las personas, los funcionarios que mencionas tú a través de la denuncia periodística, porque es así, inmediatamente frente a una denuncia periodística los funcionarios públicos inmediatamente somos investigados. Perfecto. O sea, que se investigue y que se llegue finalmente a la verdad de los hechos. Pero lo que no podemos permitir es que pretendan comunicorizar la campaña. Lo que quieren es, vamos a manchar a Luis Castañeda. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a crear esta figura o vamos a sacar en este momento, en plena campaña política, vamos a traer a colación un tema que
se disfraza realmente tal como se presenta a la opinión pública y dice Comunicore en lavado de activos y sale la foto de Luis Castañeda. ¿Qué tiene que ver Luis Castañeda Locio en un tema de ilícito que podría haber cometido una empresa que no tiene nada que ver con la municipalidad de Lima? La pregunta sería entonces, ¿quiénes van a ser ahora los gerentes en una eventual nueva gestión de Castañeda Locio? Porque si los dos gerentes o los tres gerentes de su confianza con los que él trabajó se metieron en este asunto, entonces hay que tener mucha preocupación por la gente que Castañeda elige como sus gerentes. Jaime, habría que saber, tendría que él que decir quiénes van a ser sus gerentes para empezar a mirarlos con lupa desde ahora. Jaime, este es un proceso que está judicializado. Y más allá de las especulaciones respetables, por supuesto, de la prensa, sobre el futuro. No, más allá de las especulaciones, yo estaría a las resultas de este proceso judicial por la presunción de inocencia que tiene todo el mundo. Pero más allá de eso, respecto a tu preocupación, yo estoy segura que Lucho Castañeda está trabajando en este momento con el mejor equipo técnico, que serán los gerentes que ocuparán los cargos importantes. Sería bueno saber cuáles son esos nombres. Lo va a anunciar en su momento, por supuesto. Para empezar a mirarlos con lupa. Tenemos, por ejemplo, con nosotros ahora como candidatos a regidores a Carlos Canales, que ha sido presidente de Canatur durante mucho tiempo. Tenemos a Luis Enrique Tor, que es un historiador reconocidísimo. Que no va a ser el gerente de la municipalidad. No, estoy hablando de los candidatos a regidores. Tenemos también a jóvenes promesas como Pierino Stucchi, que es un destacado abogado. Tenemos al general Tizoc, tenemos a muchísimas personas que están en este momento acompañando a la gestión de Luis Castañeda, porque estamos planteándole a la ciudad una gestión municipal abierta, transparente, eficiente. Ya hemos probado durante 8 años, hemos hecho 4.000 obras. Una última pregunta, porque ya nos ha ganado el tiempo. Gracias. ¿Van a mantener, preservar y desarrollar la reforma del transporte que está en este momento en marcha? Por supuesto, se va a continuar el reordenamiento del transporte, porque ese es un tema fundamental. Los limeños ya no podemos un día más o un año más que van a continuar pasarnos con la implementación de los 5 corredores. Nosotros tenemos algunas propuestas interesantes, como por ejemplo la continuación del metropolitano en algunos lugares, como llegue el metropolitano al aeropuerto, cosa que no ocurre en toda ciudad del mundo importante. El metro llega al aeropuerto. La línea 3 del metro va a llegar al aeropuerto, se está superponiendo. Pero me refiero específicamente a la reforma del transporte que está en marcha con todo el esquema que está planteado. Vamos a evaluar algunas cosas y especialmente lo que vamos a hacer es ver la situación de los contratos suscritos, porque una de las cosas que tenemos que preservar, por supuesto, es la seguridad jurídica que se le debe dar a los inversionistas. Tenemos que revisar los contratos tal como están diseñados y evaluar en su momento cómo va a ser, pero de lo que sí te puedo asegurar es que el reordenamiento del transporte se da sí o sí en los 4 años de la gestión de Luis Castañeda Locio. Eso te lo puedo asegurar, porque ese es un tema en el que estamos trabajando día a día. Estamos enfrascados en ese trabajo, en los temas de seguridad ciudadana que ya no pueden esperar más a la ciudad. Con todo el cambio empresarial, en fin, con todo el sistema que está en marcha ahora, en el sentido de que ya no tenemos combis, sino buses patrón, y dentro de empresas que no son empresas cascarón, sino empresas de verdad, con gentes en planilla y todo eso. Vamos a mantener todo aquello que sea bueno y beneficioso para la ciudad. Vamos a mantenerlo, vamos a mejorar las cosas que requieren ser mejoradas. Pero sí, este gobierno va a ser, ya demostramos, va a ser un gobierno eficiente, de puertas abiertas y un gobierno de obras para las mayorías. Claro, pero en este caso no estamos hablando de obras, sino de reorganización institucional, que es mucho más difícil que una obra. A lo cual Castañeda nunca ha sido muy afecto. No, hemos tenido nosotros el retiro de 8.000 combis en el tiempo de que Guarochirí daba las autorizaciones, y el metropolitano fue... Nunca sacaron a los que estaban acostados. Es que no hubo tiempo, ya tuvimos que salir de la gestión municipal, Jaime. Bueno, Patricia, muchas gracias por su participación en La Hora N. Tenemos una nueva entrevista, por eso tenemos que cortar esta. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Víctor Andrés García Belaunde y con Teófilo Gamarra para ver lo que va a pasar mañana.